Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, domingo 29 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el servidor de todos. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: sí, podemos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ustedes saben que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público y hoy la palabra nos enseña en primer lugar sobre los asientos de honor. Es muy interesante el contexto de estas palabras. Jesús ya había anunciado por segunda vez su pasión y luego nos invita a seguirle con radicalidad, tanto en esa vocación matrimonial como en la vocación consagrada. Y nuevamente al final, en este camino hacia Jerusalén, Jesús va a anunciar por tercera vez su pasión, su misterio pascual, ese misterio que pasa por la cruz. Es decir, que el Señor está constantemente recordando a sus discípulos que su seguimiento es un seguimiento en la cruz, y no solamente en la cruz, sino también en la resurrección. Pero no se llega a ella sin primero pasar por la cruz. Y sin embargo, después de anunciar por tercera vez su pasión, sus discípulos están distraídos en quién es el más importante o quién debería tener los puestos de honor. Y es así que los hermanos, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, se acercan a Jesús: concédenos aquellos que te vamos a pedir. ¿Y qué le piden? Estar sentados a su derecha y otro a su izquierda. Esto, queridos hermanos, nos refleja que los discípulos todavía están pensando en un mesianismo mundano, según sus perspectivas, según sus formas y no según el querer de Dios. Ellos están siguiendo a Jesús y sin embargo la ambición sigue seduciendo sus corazones. Y también nosotros nos hemos de examinar en ello. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda humildad en el seguimiento, que le sigamos con un corazón sincero, con una recta intención, con el deseo de imitarle, de pasar también nosotros juntamente con Él por su misterio pascual, por su cruz, por su resurrección. Pidamos pues al Señor que le sigamos con humildad, cuidando nuestro corazón de la ambición y la vanidad. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos enseña sobre el cáliz de Jesús. Frente a la petición de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, Jesús les responde: no saben lo que piden. Es que Jesús está hablando en otro nivel. Su mesianismo es según el plan de Dios, no según el plan de los hombres, no según una mentalidad mundana. No es un poder político el que viene a instaurar Jesús. Él viene a instaurar el poder de Dios que se manifiesta en el servicio humilde. Y por eso Jesús invita a estos discípulos a que recapaciten y por eso les pregunta:
¿son capaces de beber el cáliz que beberé yo? ¿O son capaces de recibir el bautismo con que seré bautizado? Con estas figuras, Jesús hace alusión a su bautismo, a ese sacrificio en la cruz, a su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Pero algo más, muy en el fondo, Jesús está invitando a estrechar más la amistad. ¿Por qué? Porque beber el cáliz significa correr la misma suerte. Quien bebe del mismo cáliz es amigo en las buenas y en las malas. Y esto nos invita a Jesús, queridos hermanos. Santiago y Juan impulsivamente responde: sí, somos capaces, sí podemos, sí lo vamos a hacer. Jesús lo sabe, que más adelante, cuando tengan la fuerza del Espíritu Santo, darán su vida por el Evangelio, por amor a Jesús. Pero Jesús les dice claramente: lo beberán, pero el puesto de honor ya está reservado. Y así les invita a un seguimiento humilde. Y por eso, queridos hermanos, estas palabras de Jesús han de ser también para nosotros un examen de conciencia. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Por qué le seguimos? ¿Realmente crecemos en su amistad, bebiendo su mismo cáliz, en ese deseo de correr la misma suerte, de dar la vida en el servicio humilde? Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda una amistad verdadera, que corramos la misma suerte que el Maestro, que instruidos por su palabra, también nosotros demos la vida como la ha dado Jesucristo, nuestro Señor, que nosotros sirvamos con humildad a los demás, pues esto es lo que ha hecho Jesús con nosotros, porque el Señor, mientras le sigamos, nos dé esta conciencia de crecer en este bautismo, en dar en nosotros muerte al pecado, a la ambición y a la vanidad, como hemos visto, pero también para resucitar con Él a la vida eterna. Que el Señor pues nos conceda una amistad más estrecha, más fuerte, para entregarlo todo por Él y por el Evangelio. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra nos enseña sobre la grandeza del servicio. Los otros 10 discípulos no son más perfectos que los otros. Ellos también se indignan. ¿Por qué? Por la petición de estos dos. Ellos estaban buscando el poder y no se indignan con un santo celo, sino porque ellos también quieren estar en los puestos más importantes en el reino de Dios, porque todavía están entendiendo el reino como una cuestión más política, más mundana, más de este mundo. Y en cambio Jesús con paciencia los reúne y les enseña. Ustedes saben que los que son tenidos como jefe de las naciones les hacen sentir su poder con autoridad. Es decir, que el poder lo utilizan para aplastar a los demás. Jesús nos enseña que entre nosotros los discípulos no debe ser así, y más bien nos da la clave. El modelo es Él, y la clave es el que quiera ser grande y se haga servidor de todos, y el que quiera ser el primero y sea esclavo de todos. Qué fuerte, queridos hermanos. Jesús nos invita no solamente a vivir esa humildad, sino que esa humildad nos ha de llevar a la humillación en el servicio. No una humillación simplemente de resignación o de sentirnos mínimos, no, sino de ser capaces de ponernos a los pies de los demás para salvarles, para alcanzarles el Evangelio, la salvación de Jesús. Este es el verdadero servicio, cuando nos ponemos a los pies de los demás para sacar lo mejor de ellos. Ese es el verdadero poder. El poder se usa para servir. ¿Quién es el ejemplo? Jesucristo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Qué bonito, queridos hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, se ha humillado, se ha hecho ser humano como nosotros. Y no solamente eso, sino que viviendo en pobreza, en austeridad, enseñando con sencillez la palabra de Dios, es muerto en una cruz, en esa muerte tan horrenda, tan humillante en esos tiempos. Jesús se hace pequeño, se hace humilde, se humilla a sí mismo para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros como discípulos estamos llamados a imitar su vida. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que así como Él, también nosotros sirvamos a los demás con humildad. Y también desgastemos nuestra vida para así alcanzar la salvación de Jesús a tantos hermanos nuestros que aún no le conocen, que viven en oscuridad, en sombra de muerte, en las tinieblas del pecado. Pues para eso estamos al servicio de los demás. Somos discípulos para rescatar a nuestros hermanos, no por nuestra fuerza, sino con la fuerza de la palabra de Dios, con el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Que el Señor pues nos conceda esta grandeza de servicio, sirviendo a los demás, dando nuestra vida para la salvación de cada uno de nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo del tiempo ordinario, porque nos instruyes con tu palabra, nos fortaleces con tu Eucaristía. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas seguirte con humildad, que no nos distraigamos con las cosas de este mundo, que recordemos que te seguimos para imitar tu misterio pascual, tu pasión, muerte y resurrección, que no nos distraigamos con las ambiciones o las vanidades de este mundo, Jesús. Estirpa todas esas ambiciones de nuestro corazón para seguirte con un corazón libre, con un corazón sincero. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas correr la misma suerte que tú, que también nosotros crezcamos en tu amistad, que bebamos de tu cáliz, ese cáliz que nos da la salvación, que también al seguirte nos renovemos en nuestro bautismo, recordando que nuestra vida cristiana es un morir al pecado para resucitar contigo a la vida eterna. Gracias, Jesús, fortalece nuestro espíritu para beber este cáliz y así estrechar nuestra amistad contigo. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas el don del servicio para que sirvamos y demos nuestra vida por nuestros hermanos, para hacerles llegar la salvación y el anuncio de la buena nueva del reino. Concédenos, Señor, que busquemos los últimos puestos, que valoremos la grandeza del servicio, esa grandeza que está en servir a nuestros hermanos, en ponernos a sus pies. Ese es el verdadero poder, Señor, porque en tu iglesia, en la comunidad de discípulos, el poder es servir con humildad y con alegría. Que también nosotros, Jesús, si queremos ser los primeros, que nos hagamos esclavos de todos, siguiendo tu ejemplo, porque así tú has venido a esta tierra, a este mundo, no para que te sirvan, sino para servir y dar tu vida en rescate por todos. Que también nosotros entendamos así nuestra vocación cristiana, que siguiéndote a ti, Jesús, podamos servir a los demás y nos desgastemos en el anuncio del Evangelio, para que así muchos hermanos nuestros puedan experimentar tu amor y tu misericordia. Danos a todos, Jesús, tu salvación. Gracias, Jesús. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirles la bendición, te recuerdo que si te ha gustado esta reflexión, le des manita arriba y la compartas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan feliz domingo, bendecida semana, pasen en familia y que sigamos gozando de este mes de octubre aquí en el Perú, mes del Señor de los Milagros. Y si deseas recibir la reflexión del Evangelio del día, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que actives la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.